there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Sean Murphy y Sean, qué bueno que estás con nosotros. Es un gran placer estar aquí. Lauren también nos acompaña y Paris. Qué bueno que Paris está con nosotros. Él nos bendice con su presencia frecuentemente. Sí. Siempre es un placer que esté acá. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor. De hecho, esta noche comenzamos con las campañas en Palestine, Texas. Joseph ya está allá, va a predicar el día de hoy a las 6:30 p.m. Pregunté dónde estaba Joseph. Ahí es donde él está, preparándose para ministrarle al pueblo el día de hoy a las 6:30 y también el sábado en la mañana a las 10:30 voy a estar yendo el día de hoy después de que terminemos con las clases y vamos a estar ministrando el sábado a las 6:30 y una vez más el domingo a las 10 a.m. Así que si están en el área de Palestine, Texas, vengan y acompáñenos, por favor. Será un tiempo maravilloso en el Señor. Paris. Sí, el 13 de marzo voy a tener un servicio. El sábado en la mañana, perdón, el domingo en la mañana a las 10:30 en Crowley, Louisiana, con el pastor Doucette. Un servicio a las 10:30 a.m. ese domingo, así que si pueden acompañarnos, le queremos a Dios por cosas maravillosas. John. Nada por ahora. Sean. Tampoco, no. Bueno, muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Y solamente, y si llegamos hasta la mitad, vamos a empezar allí otra vez hablando de, bueno, desde la mitad de la página. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Indica el método de Dios de proclamar su palabra, que es la predicación, y llevando a cabo su obra. Cualquier otro método no es bíblico. En todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El plan de Dios de la salvación es idéntico para todos en cuanto a la raza, color y cultura. Es para todo el mundo. Como dijimos en la programación de ayer, no importa quién sea o cuál sea la cultura o la educación, el proceso de educación, realmente no importa el color de la piel de la persona. El problema es el pecado. Donde quiera que esté en el mundo, siempre el problema es el pecado. La cura para ello y la respuesta, y solamente es la única cura, Jesucristo y este crucificado. Así que el tratar de modificar el mensaje al color de la piel de una persona o el proceso de educación es una pérdida de tiempo. Y donde quiera en el mundo que sea, el problema es el pecado. Y la cura para ello, y la cura, la única cura, es Jesucristo y este crucificado. No hay otra cura. He predicado en todo el mundo y he tenido personas que me han dicho una y otra vez que yo no funcionaría donde quiera que ellos se referían, ¿no? Y, pero siempre funcionó y funcionó bien y miles fueron salvos, vidas transformadas y porque el problema es el pecado, damas y caballeros, y la solución es Jesucristo y solamente Él es la solución. Así que si nosotros nos adherimos a eso, nosotros entenderemos el problema y también la cura. Y así es. Y en todas, Adelante. y en todas las naciones, comenzando en el Jerusalén. El cristianismo no empezó como resultado de una filosofía de iluminación como todas las religiones. Y de hecho el cristianismo no es una religión, es, es una relación y esa relación es con el hombre Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra relación y eso es el cristianismo y fue comenzada o establecida por hombres y mujeres que literalmente vieron al Hijo de Dios encarnado en todo su ministerio terrenal, así como también su muerte y resurrección. Consecuentemente podían decir, hemos visto. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El bautismo con el Espíritu Santo que vendría durante el día de Pentecostés. Hechos 1, 4, 5. Mas vosotros esperad en la ciudad de Jerusalén,
Hay una razón por la cual dijo esto. Era donde el templo estaba situado y donde se celebraba siempre el día de Pentecostés, que ocasionaría el derramamiento del Espíritu. Esto solo era el derramamiento inicial, porque después Jesús bautiza con el Espíritu Santo donde quiera que la persona esté o pueda estar. Hermano Swagger, este es un ejemplo perfecto para cada persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Esto revela la evidencia de la muerte de Cristo, sepultura, ascensión y resurrección, porque Él dijo que Él enviaría al Consolador. Así que esa es una evidencia que todos testificamos y es parte de nuestro testimonio cuando compartimos el Evangelio, que Él vive y vive para siempre a nuestro favor. Porque la gente siempre está buscando pruebas indubitables de su resurrección. Dicen que no hay otra fuente fuera de la Biblia para probar su resurrección. Yo soy prueba viva de eso porque cuando el Espíritu Santo comenzó a morar en mí y fui bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas, eso es evidencia mostrando de que Él terminó la obra y que Él está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Tenían que esperar en Jerusalén, porque allí es donde el Espíritu Santo descendería, en Jerusalén. Allí llegaría Él. Y de hecho, damas y caballeros, Él no se ha ido. Él vino y vino para quedarse. Y no hay indicación de que Él se vaya a ir. Punto. Sé que hay algunos que dicen que durante la gran tribulación Él se irá, etcétera, etcétera. La Biblia no enseña tal cosa. Millones van a ser salvos durante la gran tribulación y usted no puede ser salvo sin el Espíritu Sí. Santo atrayéndole. Así que la idea de que él se va a ir y la gente va a ser salva simplemente por una fe fría, digamos así, eso no es así. No es así. El Espíritu Santo nunca se irá. Él está aquí, estará aquí para darle la bienvenida al Señor Jesucristo cuando el Señor vuelva la segunda vez sin pecado para salvación. Entonces, Él les estaba diciendo que permanecieran en Jerusalén porque allí era donde el Espíritu Santo descendería inmediatamente y llenaría las vidas de los que fueron llenos, que realmente no sabemos cuántos fueron. Hay algunos que dicen 120, pero no sabemos, pero muchos fueron llenos, muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora la persona puede ser bautizada como con el Espíritu Santo, como dijo ya, no importa dónde esté. Nosotros podemos ver al apóstol Pablo que es lleno del Espíritu en Damasco y vemos a Cornelio lleno del Espíritu en Cesarea, ¿no? Y, y vemos también los discípulos de Juan llenos del Espíritu Santo en Éfeso. Entonces, eso pone eso a un lado, no lo desecha esa idea equivocada. Y me sorprende porque esta persona que voy a mencionar, él, o no lo voy a mencionar, pero en la iglesia bautista es muy conocido y dijo, si va a caminar con el Espíritu Santo, tiene que ir a Jerusalén y ser lleno allí. Y él es un hombre reportado como un erudito, y tal vez él estaba bromeando cuando dijo eso, pero yo imagino que él sabía un poquito más que eso. Pero el Señor les dijo que se quedasen en Jerusalén para que el Espíritu Santo llegase. Él aún no había llegado y no llegaría hasta que Jesucristo presentase esa perfecta justicia al Padre, haciendo posible que esa justicia fuese entregada a todos los creyentes, no importa quién. Si usted acepta a Jesucristo, a usted se le da una justicia perfecta. Oh, gloria a Dios por eso. Algo que nosotros no podíamos conseguir nosotros mismos. No lo podríamos nosotros provocar de ninguna manera, pero es entregado libremente a aquellos que le dicen sí a Cristo y son nacidos de nuevo. Hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Léelo una vez más, por favor. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre El vosotros. bautismo con el Espíritu Santo que vendría durante el día de Mas Pentecostés. vosotros esperad en la ciudad de Jerusalén. Era donde el templo estaba situado y donde siempre se celebraba el día de Pentecostés, que ocasionaría el derramamiento del Espíritu. Esto solo era el derramamiento inicial, ya que desde entonces Jesús bautiza con el Espíritu Santo donde quiera que la persona pueda estar. Hasta que seáis investidos de potencia. Este es el bautismo con el Espíritu Santo que siempre es acompañado por el hablar en otras lenguas. Hechos 2:4.
Si ser así, el creyente y la iglesia son de poco valor para el reino de Dios. Oh, yo quiero leer eso otra vez. De no ser así, tal vez sea un poco fuerte eso, tal vez lo sea. Este es el bautismo con el Espíritu Santo, que siempre es acompañado por el hablar en otras lenguas. Sin ser investido, el creyente y la iglesia son de poco valor para el reino de Dios. No van a ayudar o no van a hacer mucho para el Señor. Lo digo todo el tiempo y lo reitero porque creo que es verdad. Como cristianos, ¿qué tipo de evangelio estamos llevándole al mundo? Dice, lo siguiente es un capítulo entregado a mí, pero sin el nombre del libro. Solamente el capítulo fue provisto, por consecuente no tengo manera de saber quién escribió este libro, pero sí sé lo siguiente, la palabra dada es la que se necesita desesperadamente. Lamento que no puedo dar crédito al hombre que lo escribió, pero definitivamente creo que es un mensaje que necesita desesperadamente ser escuchado. Y cito. Hermano Suagra, antes de continuar y dejar todo esto, me gustaría mencionar y una vez más, en ocasiones la gente está confundida con respecto a la obra del Espíritu Santo y quiero tomar un momento para definir y separar las dos obras primordiales del Espíritu Santo que se han hecho disponibles como resultado del Calvario. Sí es. La salvación, una vez más, es imposible sin el Espíritu Santo, sin su presencia aquí. Él no estaba disponible. Regeneración. Él regenera al creyente. Correcto, no solamente regenera al pecador creyente, sino que también es aquel que ha formado la comunidad del nuevo pacto. Como seguimos diciendo, ya no se trata más de una localidad o un territorio, sino en una persona. Así que el Espíritu Santo tiene que estar presente en la tierra para poder sumergir a un individuo al cuerpo de Cristo. Era parte del propósito de su venida también. Cuando, cuando usted está sumergido en o bautizado, y eso no es en agua, es una unión espiritual cuando usted está sumergido en la persona de Cristo, 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu sois bautizados en un cuerpo. Eso sucede cuando usted es salvo. Eso es lo que sucede cuando uno es salvo, pero eso es, una vez más, una obra única al Espíritu Santo y única al nuevo pacto. Es el bautismo en Cristo, ese bautismo en Cristo que trae la regeneración. Pero no tiene nada que ver con hablar en otras lenguas. No tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Así Santo. es. Y esta obra también le permite a él derrotar el poder del pecado, no solamente pagar por la pena del pecado, pero derrotar la pena del pecado dentro de uno y el Espíritu Santo comienza a morar dentro de esa persona, dando la libertad del dominio del pecado e inmediatamente, después de la conversión, esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el bautismo pentecostal en el Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Así es. Y la gente muy a menudo se Disculpa, confunde. pero Jesucristo estaba hablando del bautismo con el Espíritu Sí, Santo. pero creo que hay evidencia, hermano Suárez, que aunque la inclinación de hechos y la iglesia es el poder para lograr, las palabras, la promesa del Espíritu son igualmente asignadas a la salvación. Pablo lo hace en Efesios del 1 al 3 y también en Gálatas 3:14. Él llama al proceso de redención la promesa del Padre. Y también las profecías del Antiguo Testamento de Deuteronomio, versículo 6, Ezequiel 11 y Ezequiel 36, todos definen Permíteme, la promesa de la venida del Espíritu Santo. bien, permíteme interrumpirte un segundo. La completa explicación de esto fue entregado al apóstol Pablo. Así es. Pedro no lo conocía eso. Bueno, permítame decirle esto y le pregunto qué es lo que usted piensa. Estoy de acuerdo con usted que el entendimiento de todo eso no había llegado, pero había un precursor que debemos fijarnos en él y tal vez hablar de ello un poco. Y no quiero desviarme, solamente estaba tratando de apartar los dos bautismos. Pero la noche antes de ir a la cruz, Jesús dio un poco de sabiduría en cuanto a esta nueva relación con el Espíritu Santo en su discurso de Juan 15. Morad en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿qué cree que los apóstoles hubieran pensado cuando él dijo eso?
cómo puedo morar yo en él? Alguien dice, bueno, usted lo sigue correctamente, le obedecemos. Bueno, ¿cómo va a morar Cristo en ellos? ¿Cómo va a vivir en ellos, morar en ellos? En el pensar judío, la idea de permanecer en el Señor tiene que ver con el Torah, la enseñanza, la instrucción y el entendimiento, ¿no? Esa Hasta, guía. hasta cierto grado sí, pero el otro lado de eso es morar Cristo en Entiendo a qué ellos. te Pero refieres. ¿cómo explicaría usted eso? Aparte de un punto de vista de la venida de la provisión del nuevo pacto. No siento que lo que estás diciendo, que la iglesia primitiva entendió eso hasta después. Estoy de acuerdo completamente que la iglesia primitiva no comprendió muchas cosas los primeros 10 Sí. años. Le llamamos la iglesia primitiva por una razón. No entendían que todo el mundo podía ser salvo, no entendían que lo que tenían era para todos. Y eso era una revelación progresiva. Ellos estaban completamente sorprendidos cuando la samaritana fue salva, o el samaritano, o los gentiles hablaron con Pedro. Pero cuando el Señor se lo entregó a Pablo, ellos realmente no lo entendían completamente allí, Correcto, sí. diciéndolo una y otra Y estoy de vez. acuerdo, estoy completamente al tanto de eso, pero Dios siempre ha dado enseñanza sobre lo que Él planeaba revelar antes de revelarlo, Eso es progresivamente a verdad. través de las Escrituras. Así que todo lo que estoy sugiriendo es que aunque tal vez no comprendieron, tal vez no entendieron, ciertamente no podían definirlo como Pablo lo hizo, pero ellos estaban experimentando esa presencia interna de Cristo en ellos desde el día del Pentecostés en adelante, porque ese fue el día en el que el Espíritu Santo, creo yo, Hechos 2 del 1 al 3, define la promesa del Padre relativamente a la regeneración, bautismo en Cristo, comenzar a morar dentro del creyente. Y yo soy pentecostal, yo creo en Hechos 2 y 4 y creo que hablan del bautismo del Espíritu Santo, que es completamente diferente. Es un poder para el servicio, trayendo dones y la capacidad de lo que se tiene que hacer. Lo que no queremos hacer es debilitar a uno o a Para otro. nada. El carácter o el Correcto. servicio, ambos tienen un gran peso y Así son es. absolutamente Necesarios. necesarios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque el término ha llegado a mi mente, exclusividad. El problema con lo que hemos hecho como pentecostales es que nos volvemos exclusivos en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Solamente vemos, y la mayoría de las escrituras del Espíritu Santo, por causa de nuestras presuposiciones y nuestra inclinación hacia el bautismo, que todo se trata del bautismo. Así que a veces fallamos en ver claramente las enseñanzas de algo que no era el bautismo, sino que tenía que ver con el Espíritu. Nuestros hermanos bautistas han hecho exactamente lo opuesto. Ellos eliminan, y lo que usted ha dicho es un problema porque ambos lados han discutido acerca de que, bueno, esto es aquello y aquello es lo otro, en vez de aceptar la plenitud del peso del poder de la venida del Espíritu Santo. Él ahora está aquí para transformarnos y esa es la promesa del Padre. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las dos cosas. El bautismo con el Espíritu Santo para el poder también es una entidad aprobada en Hechos. Simplemente cuando nos fijamos en una obra secundaria, una obra posterior en la iglesia. La iglesia no entiende la obra del Espíritu Santo en lo que refiere a la santificación. Correcto. Ellos, si lo ven en lo absoluto, si se es bautizado con el Espíritu y se habla en lenguas, eso es diferente y no lo es. Hay personas que están luchando con problemas en sus vidas, que han sido bautizados con el Espíritu Santo durante años y realmente lo son, no son Correcto, hipócritas. así es. Pero la exclusividad es una gran parte de ese problema, porque cuando no vemos el peso completo del Espíritu Santo el día del Pentecostés, no vemos ambos lados de lo que Él ha venido a hacer. Cuan- Cuando no se entiende la santificación, entonces esas otras doctrinas empiezan a aplicarse a cosas que no se a lo deben que de se quiso, aplicar. sí. No fueron entregados. El bautismo con el Espíritu Santo no fue entregado para tratar con el tema del pecado. Eso fue un empoderamiento que vendría sobre la iglesia para llevar a cabo la obra de Cristo en la tierra. Así que el bautismo con el Espíritu Santo no está diseñado para manejar el pecado. No es el propósito. No, Así no por es. eso lo entregó Cristo a la iglesia.
Así que cuando entendemos lo que el hermano Larson está diciendo, empezamos a aplicar ciertas doctrinas a cosas que ellos no pueden lograr lo que estamos tratando que logren. Y hermano Swagger, eso crea confusión en la mente del creyente, en el corazón del creyente. Cuando aplicamos el bautismo con el Espíritu Santo al problema del pecado, y creo que usted ha hablado de esto, ¿no? Que usted lo hizo en cierta manera y su vida de oración, Sí, pues así por es. consecuencia usted trató de aplicarlo a su problema de pecado y eso causa confusión y fracaso en el corazón y la vida del creyente porque, y esto es lo que yo no quiero de ninguna manera, ¿quién soy yo, verdad? Para hablar de la iglesia pentecostés, pero cuando aplicamos estas cosas a cosas que no están diseñadas para ayudar y crea esto confusión en la mente del creyente y empieza a debilitar lo que realmente están tratando de hacer. Así que tenemos una iglesia pentecostal que se habla en lenguas, pero no están ganando a los perdidos y tampoco están viviendo victorias sobre el pecado. Así que Tristemente, esa es la verdad. empezamos a debilitar lo que el bautismo con el Espíritu Santo está diseñado para lograr, porque lo aplicamos a algo que no está Sí, diseñado para así ello. es. No sé cuántas cartas hemos recibido en los años o desde los años 80 que escribían diciendo, hermano Swagger, yo no entiendo, yo soy salvo, bautizado con el Espíritu Santo, yo amo al Señor, pero tengo un problema en mi vida que no puedo yo vencer. Y no sé, no sabía yo qué decirles. Sí, Yo no sabía qué decirles porque lo que yo les hubiese dicho ya lo tenían. sí, Ya habían sido bautizados amén. con el Espíritu Santo meses, años atrás. Correcto. Pero como Paris y creo que uno de ustedes ha dicho, el Espíritu Santo jamás, jamás, y no es vencer lo que quiero decir, Él Sí, nunca se impondrá sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. sí, Él nos va a dar victoria sobre el así es. pecado, es lo que Él quiere. Él está aquí para reforzar todos los beneficios que el Cristo fue diseñado para proveer. Por eso es que toda la obra del Espíritu Santo es la promesa del Padre, no solamente una parte. Y lo que hemos tenido es que estamos viendo el evento equivocado para la victoria sobre el pecado. La iglesia pentecostés está viendo el bautismo con el Espíritu Santo como su victoria sobre el pecado, pero en realidad fue para ellos el día que le dijeron sí a Jesús, allí ganaron el poder y fueron libres del poder del pecado. En el momento que el creyente acepta a Jesucristo, como dijo el hermano Larsen, son bautizados en Cristo. Y en ese momento son libres, en ese momento están desconectados de la Sí, autoridad y así el, es. y el poder del pecado y caminan en esa libertad. Ellos caminan en esa libertad por Así mucho es. tiempo. Y aquí es donde viene el problema y donde Pablo habla de esto en Romanos capítulo 6. Él resalta este tema y dice, pero es que no saben ustedes, no saben lo que sucedió con ustedes cuando fueron bautizados en Cristo, cómo fueron separados del poder del pecado. Y ese es un problema para la iglesia pentecostal. Lamentablemente no saben, no saben, simplemente Correcto, así no es. saben. Están viendo el evento equivocado, están viendo el bautismo con el Espíritu Santo cuando tienen que volver a su experiencia de salvación, porque esa fe evidenciada en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvación, es la misma fe que les dará victoria sobre el pecado en sus vidas. Sí, Cuando el amén. Señor habló a mi vida y me dijo, te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que tú desconoces, eso me confundió porque yo pensé, pero ¿qué puede ser eso? Y yo siempre, bueno, yo era visto en el mundo como una de las autoridades tal vez sobre el Espíritu Santo. Y Y él nunca se molestó en explicarlo porque realmente yo no lo hubiese entendido en aquel momento. Así que él no se molestó en explicármelo, pero este es un verdadero problema que la iglesia moderna pentecostés, lo que han estado haciendo no funciona. Dios tiene paciencia, Él tiene mucha paciencia con nosotros y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero después de cierto tiempo dice, ya es suficiente, vamos a tener que poner las cosas correctas. Cuando no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo vino a hacer el día del Pentecostés, no lo definimos, no lo entendemos, no lo aceptamos, no caminamos en él, nos mata. Y no solo lo digo tal vez, digo que es una certidumbre. Así que, por favor, entiendan,
¿A qué te refieres con que nos mate? Permíteme explicar, pero permíteme decir esto primero, para que no me malentiendan. Yo soy pentecostal. Yo soy Mm. pentecostal. Lean mis labios, yo soy pentecostal. Yo creo en la segunda obra posterior del Espíritu Santo. Yo creo que el poder del Espíritu Santo es necesitado para el evangelismo, necesitado para los dones y es parte, le pertenece a cada creyente. Pero yo le estoy pidiendo y rogando al mundo pentecostal que regrese a ver la venida del Espíritu Santo para reconocer que la promesa del Padre no solo era el bautismo, sino la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo entrar y transformar y renovar si nosotros manteníamos nuestra fe en Cristo y la cruz. Si nosotros permanecíamos en Él, Él continuaría haciendo la obra en nosotros. Y hermano Swagger, morar es la clave, no solamente la transformación, pero un poder sobrenatural. En su exhortación en Juan 15 dice que el proceso de morar nos cambiaría y después dice que el proceso de morar, Juan 15 y 16, yo os he ordenado que vayan y que traigan fruto. Así que el poder para convertirnos y el poder para hacer está en todo el poder del Espíritu Santo. Se puede tener a todos los predicadores en las iglesias pentecostales que ellos lean el capítulo 8 de Romanos. Muy bien. Y ese capítulo 8 de Romanos, Pablo menciona al Espíritu Santo, no sé, 5, 18 veces, no recuerdo exactamente. Sí. Y preguntarles de qué él está hablando. Él está hablando del Espíritu Santo, sí lo está, pero él no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Y los resultados del bautismo. Hace poco yo escuché a un predicador pentecostal hacer esta declaración de Romanos 8:11 acerca del avivamiento del Espíritu Santo y cómo el Espíritu de Dios vivificará el cuerpo mortal para el poder pentecostal y sanar el cuerpo, y eso no es lo que Romanos capítulo 8 está mencionándonos. Tenemos que dejar de tomar lo que Lucas ha dicho, y ya hemos hablado acerca de esto muchas veces, que Lucas está inclinado hacia mostrar cómo el poder del Espíritu vino sobre la iglesia para llevar a la iglesia o para llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Está claro. Pero tenemos que dejar de tomar ese bautismo con el Espíritu Santo para poder para servicio y aplicarlo y leer todo dentro de ese contexto al leer las cartas de Pablo, porque eso no es lo que está tratando Pablo en muchos de los casos. Típicamente cuando él está hablando del Espíritu de Dios, él está tratando con la obra santificadora del Espíritu En la Santo, mayoría de los la mayor parte casos. del tiempo. Y también el otro lado de eso es donde el término exclusividad, Sí. Hechos 1:8, yo creo que Jesús estaba informándole a sus discípulos de la necesidad de poder, pero yo no pongo eso exclusivamente para el poder para servicio, porque uno no puede ejecutar el poder para servicio a menos que el poder para ser cambiado sea formulado en uno. El poder que cayó en el Así Pentecostés. Hay es. victoria sobre el pecado y pureza allí. Ahora, eso nos habla de salvación. Así es, así es. Eso nos habla de salvación. Así que una vez más, yo Pero yo dudo que el hombre que lo escribió lo entendió. lo dudo también, pero nosotros podemos, eso es lo que el mensaje de la cruz, hermano Swagger, miren, eso es lo que para esto usted sufrió lo que sufrió, de eso es lo que se trata, para que Sí. comenzáramos a ver y aceptar la verdad del Espíritu Santo, no para excluir la salvación y no para excluir el bautismo, no es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de hacer que la gente vea que Hechos 1:8, 2:38 y 39 nos habla del poder de Dios, del poder de Dios, del poder de Dios para cambiar el don que cambiará y el don que fortalecerá. Ambos son Gracias. necesarios. Definitivamente tenemos que tener victoria sobre el pecado. Y la única manera que eso puede suceder es cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y manteniéndola allí. Ese es el método de Sí, Dios de victoria en nuestras vidas y también tenemos que tener el poder para hacer la obra de Dios en esta tierra. sí, Y Él nos ayuda a hacer cosas maravillosas. Esta cadena es un ejemplo perfecto de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. su ministerio siempre ha sido un ejemplo de el poder pentecostal.
desde el principio Así hasta el día es, de hoy. así Pero es. lo que usted ha añadido, lo que no entendía, no era el poder del Pentecostés para servicio. Lo que usted no entendía y El lo que usted carácter. nos ha ayudado a todos a entender es que el poder del Espíritu Santo hizo disponible a través de lo que Cristo hizo en el Calvario y está disponible para derrotar el pecado y nosotros podemos caminar libres del dominio del pecado y yo creo que todo esto comenzó en el Pentecostés. Así que yo solo le estoy rogando a la gente, aun si uno no cree que comenzó en el Pentecostés. Muy bien, excelente. Dejemos de hablar de eso, pero no dejemos de hablar Pero un de... momento, un momento, un momento. ¿Cómo pueden ellos ir más allá del No, 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 no. Pentecostés? No, antes. Mire, nada de la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a cómo lo podemos nosotros ver, podía estar disponible antes del Calvario. Sí, Así que así estamos es. hablando de 50 días, si es que estamos hablando de diferencia. Pero yo me pararé firme en eso sin temor a contradicción. Para el día del Pentecostés, cada beneficio del nuevo pacto dado por Dios y que fuese disponible para la comunidad del nuevo pacto estaba ya en su lugar y el Espíritu Santo estaba aquí para proveerlo todo. Así que yo ni siquiera quiero discutir acerca del día en el que llegó. Yo quiero que ustedes entiendan qué fue lo que Él hace o qué es lo que Él hace el día de hoy como resultado del Calvario y cómo podemos mantenerlo en nuestras vidas, ambos para santificación y para el poder para servicio. Yo he estado pensando mucho en esto mientras estamos entrando en esta conversación y aclarando lo que estas dos obras quieren que se logre. Y una de las cosas con las que he tenido que tener cuidado es no permitir que el bautismo con el Espíritu Santo que se convierta en un blanco de mi fe para el servicio, porque es algo muy difícil ver de esto, porque podemos tener una fe dividida y no debemos tenerla. Cristo debe de ser el blanco de la fe del creyente, nada más lo puede ser. Entonces, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Tenemos que ver eso en el contexto de ser un regalo disponible a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo mantenemos ese poder para el servicio? No es poniendo nuestra fe en el bautismo con el Espíritu Santo o ese evento, mantenemos ese poder poniendo nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Realmente, Gálatas capítulo 3, versículos al 1 al 5, en el versículo 5 dice, y cómo aquel que hizo milagros entre ustedes, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo a través de la fe o cómo? Y fue a través de la fe. Cuando Pablo habla de la fe, vamos a Gálatas 2:20, es fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, el blanco de nuestra fe, aun cuando nosotros estamos separando lo que sucede cuando usted es bautizado en Cristo y qué sucede cuando es bautizado con el Espíritu Santo, nunca debemos pensar que nosotros miramos al bautismo con el Espíritu Santo como el blanco de nuestra fe, porque no lo es. El blanco de la fe del creyente siempre debe de ser en todo lo que Cristo hizo en el Calvario. Y eso es, una vez más, eso es iniciado en la conversación en Juan 13 o Juan 15. Y una vez más, mire, usted podrá recordar de lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Yo les quiero decir muchas cosas, pero no pueden Si soportarlas. no está Mas listo, cuando Él, el Consolador, haya venga, llegado. Él traerá de vuelta a vuestra Ujú. memoria las cosas que yo he dicho. Así que cuando Así el bautismo es. con el Espíritu Santo, de acuerdo a cómo lo definimos en el Pentecostés, sucede en Cornelio, Pedro de repente recuerda lo que Juan dijo, que Jesús bautizaría, y yo estoy completamente seguro de que cuando Pablo vino con su doctrina, de repente la gente que estaba en ese lugar con Jesús esa noche comenzaron a decir, morar morar en mí y yo en vosotros. Y no fue solo para la conversión y ser conformado a la imagen de Cristo. Hay que ir y traer fruto, morar. El objeto de fe en Cristo y la Así cruz es. es la fuente de poder para la actividad del Espíritu Así Santo en el es. servicio y en los dones. No, miren, yo no puedo poner mi fe en mi salvación. Yo pongo mi fe, o en el evento de mi salvación, yo pongo mi fe en la cruz. Yo no pongo mi fe en el hecho de que soy bautizado en el Espíritu Santo. Yo mantengo mi fe en Cristo y la cruz. Así Y es. toda la actividad del Espíritu Santo entonces opera en mí para poder traerle gloria a Cristo. Es que el mundo pentecostés se está llevando a sí mismo a una esquina y lo está haciendo a través o mediante
presentar a la cruz o teniendo la cruz en una situación adversa y no entendiendo que la cruz es la llave de todo esto. El Sí, bautismo con el Espíritu Santo no podría ser un factor en la vida de la persona hasta la cruz. así es. Él expió todo pecado. Eso Correcto. lo hizo todo posible. Nosotros no podemos vivir una vida victoriosa sin la cruz. Amén. Y cuando ellos rechazan la cruz, han dejado a un lado a todo el cristianismo. Simplemente no hemos entendido su valor, no hemos entendido todo lo que Cristo logró por Bueno, eso nosotros. es una cosa y estás en lo cierto. No, no lo hicimos y aún yo creo que tenemos mucho por aprender y crecer, Sí, así es. pero a la vez nosotros tenemos a muchos que dicen, ¿por qué hablan tanto ustedes de la cruz? Ellos están disminuyendo la cruz. No solamente es la pregunta de ignorancia, ellos están adversos en la cruz. La disminuyen lo más posible. Entonces, ese es el camino a la Así destrucción. es. La cruz de Cristo despoja todo lo demás que uno ha mantenido. Cuando uno acepta lo que Cristo hizo en el Calvario, uno también debe al mismo tiempo decir que todo lo que yo tengo, lo que yo he estado creyendo, confiando, predicando o promoviendo y aún hasta escribiendo en libros, si yo acepto lo que Cristo Jesús hizo en el color, yo tengo que hacer la declaración de que todo lo demás en lo que he confiado y en lo que estoy creyendo no fue algo correcto. Lo entendí mal. Así Lo es. entendí mal. Yo no lo hice bien. Así que uno tiene que estar dispuesto. Por eso la gente no quiere aceptar este mensaje porque significa que todo lo demás que yo he estado haciendo no era correcto. También También quiere significa que lo decir que que, uno ha tomado como un becerro de oro tiene que ser exacto. derrumbado y eliminado. Y una vez más, por favor, miren, yo oro que la gente entienda. Estamos tratando de eliminar la exclusividad. Solo un punto de vista y una confianza en una cosa, tratando de entenderlo todo. Permítame irme al otro lado de la ecuación y dejar al grupo pentecostal solo por un momento. Esa gente en el cuerpo de Cristo que diría que el Espíritu Santo ya no obra milagros, señales, maravillas, ya no sumerge a la gente a Cristo, perdón, no lo dije bien, ya no sigue operando a través de en señales y milagros. Ellos están cerrando parte de la obra de la cruz también. Bueno, claro que sí, claro que sí. Entonces, una vez más, es muerte para la iglesia. Yo sugiero que aquellos que no creen en la obra del Espíritu Santo para poder, también denigran o disminuyen el poder del Espíritu Santo para transformar. Y lo digo de esta manera. El mundo pentecostal, si no entiende qué es lo que nos transforma, terminamos tratando de transformarnos a nosotros mismos por medio de la carne. Y el otro lado de esto es que si no creemos que el Espíritu Santo está aquí para hacer la obra, que Él está aquí para obrar, entonces la mayoría de nuestra obra va a hacerse en la Así es. carne. No entender la cruz garantiza que usted está viviendo algún aspecto de su experiencia cristiana por el esfuerzo carnal y eso es muerte. El estar, es el ser carnal es muerte, pero el ser Amén. espiritual es paz. Y la cruz Sí. nos lleva a la mente espiritual y, y continuamos en la mente espiritual. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo quiero leer algo acá que Muy bien. se ajusta a lo que ¿Me estábamos permite diciendo. mencionar algo? Adelante, adelante. Durante la pausa estábamos hablando de preparar estas dos cosas en su lugar apropiado. Y eso causó que comenzara a pensar en para quién son estas cosas. En el libro de Lucas, a través del libro de Lucas, uno ve para quién es la salvación. Y al principio del libro, los primeros capítulos, presentan a Cristo claramente como el Salvador. Él claramente lo presenta. Antes de que él dé su genealogía, él prueba que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y al final del mundo, una vez más, vuelve a reiterar que Él es el Salvador y así lo hizo a través de la cruz. Y termina el libro con todo, o más bien termina diciendo que es Disculpa, ¿cuál libro te Lucas, sí, refieres? Lucas, donde Sí. estamos hoy. Entonces,
termina resumiendo quién es él, da la genealogía y después muestra que Jesús desde Adán, que Jesús vino para salvar a la raza perdida de Adán, no solamente a la gente elegida de Abraham, La raza perdida de la Adán, raza sí. perdida de Adán. Y él viene y lo presenta con las mujeres, con los enfermos, con los leprosos, con los que están fuera de la sociedad. Él incluye a todos, desde los centuriones romanos hasta a José de Arimatea. Él presenta con todos lo mismo. Y lo mismo que continúa en Hechos, donde el don del Espíritu Santo es para todos también. Y ese mismo pensamiento uno no puede separar y usted tiene que ser puesto en el lugar correcto, pero también tenemos que entender que aunque es para todos, significa toda persona debe ser salva por fe en Cristo Jesús y debe continuar a recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y es lo que Pedro dijo al final del encuentro con Cornelio. Él dijo, ahora entiendo que no hace excepción de personas, así que ese mismo tema de ponerlo en el mismo lugar o en el lugar adecuado significa que todos debemos experimentar ambos en nuestro lugar apropiado. Definitivamente, definitivamente. La primera mirada es a Cristo, quien es nuestro todo. Después de eso debe de estar hablando de la iglesia. Después de eso debe de hablando de sí misma con un balance correcto entre ambas partes. Cuando digo esto, no estoy hablando de, estoy diciendo que la iglesia debe de examinarse constantemente para ver si está en la fe. Y eso es muy importante. Debe de examinarse constantemente para ver si está en la fe. Debe de emprender una autocrítica. Servirá con una disposición alegre para hacer las paces. Debe de vivir en una perpetua penitencia, buscando a Dios y todo su corazón. Debe de buscar su constante acción hacia la Biblia y la palabra de Dios. Con respecto al mundo, quiere decir que la iglesia debe de saber por qué ella está aquí en la tierra y debe reconocer su deuda con toda la humanidad. Debe tomar en serio la palabra de su Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea de la iglesia es doble: difundir el cristianismo por todo el mundo. Número dos, asegurarse que el cristianismo que ella difunde es aquel que sea del Nuevo Amén, Testamento. amén. Creo que hemos estado hablando del poder del Espíritu Santo y el poder para vivir una vida santa. Aquí podemos ver que si tenemos el poder del Espíritu Santo, pero no tenemos el mensaje correcto, vamos a estar informando mal a la gente, vamos a estar enseñándoles el objeto incorrecto de fe. Sucede todo el Y de tiempo. eso es de lo que estamos hablando. Necesitamos a ambos para entender Sí. cómo obra el Espíritu Santo y la idea de formar el carácter en nosotros al morar en Cristo. Es irónico, mencionaron a Juan 15, enseñado que las varias veces que salimos el año pasado fue parte de mi enseñanza. Usted lo presentó de una manera que me va a ayudar a explicarlo de una manera, de mejor manera en el futuro. Pero la idea es que es simple cuando llegamos al asunto este, y es de lo que me he estado quejando, si puedo hablar, si me puedo expresar correctamente en el movimiento de la iglesia moderna, porque no entendieron la necesidad y la importancia del bautismo con el Espíritu Santo, crearon el programa, pero lo que están enseñando, aunque ellos dicen que la metodología ha cambiado, su mensaje no está presentando la victoria que podemos tener sobre el pecado porque es el Ujú. mensaje Sí, incorrecto y aún está en el mundo pentecostal, están presentando, aunque en cierto sentido tienen el poder a través del bautismo con el Espíritu Santo, no está siendo utilizado efectivamente porque no está presentando el verdadero evangelio de cómo podemos tener la victoria en Cristo Jesús sobre el pecado y sobre el diablo. Eso es importante. lo Lo que que, acaba de leer en Romanos 8 es lo que usted está exacto, sí. describiendo, que una mente cauterizada produce ¿qué? Enemistad Enemistad con con Dios. Dios. Eso es Sí, así es. una Batallando con guerra Dios. con lo que estamos tratando de presentar al mundo, ¿no? Por eso es que la unción que debemos estar experimentando o viendo en esos ministerios no está ahí. Piensan que lo está. Ujú. Es algo bastante emocionante, es entusiasmo, pero la presencia de Dios. Yo he escuchado los servicios
Usted no siente el mover y la operación del Espíritu Santo. Oh, hay gente emocionada y que está levantando las manos, pero no están experimentando el verdadero mover del Espíritu Santo. A menudo nosotros, y es correcto, usamos a Jesús como el ejemplo. Antes de su ministerio, él fue sumergido o fue lleno con el poder del Espíritu Santo. Y como resultado de eso, tenemos a Lucas capítulo 4, el Espíritu Santo está sobre mí. Él nos ha ungido, me ha ungido, y después vemos el ministerio del poder de Cristo. Ahora, es correcto utilizar eso como un ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo, pero no debemos olvidar que Cristo jamás necesitaba la salvación. Es perfecto. Así que antes del poder para el servicio, antes de que pueda descansar eso en el vaso tiene que ser perfeccionado por Dios. Esto es lo que la creación o la recreación, la salvación y la entrada del Espíritu Santo, el bautismo en Cristo hace. Así que el ser humano, para poder ser ese vaso usado por el Señor, tiene que primeramente experimentar la recreación de Jesús. Jesús jamás necesitó la salvación, él ya era perfecto, pero el Espíritu Santo ha venido no solamente para hacer una de esas cosas, sino para encontrar a la humanidad con ambas cosas como resultado de la cruz. Yo quiero que ustedes consideren lo siguiente. Teóricamente, la semilla, siendo la palabra de Dios, debe de producir el mismo tipo de fruto sin importar la condición espiritual de aquellos que la esparcen, pero no funciona de esa manera. El mensaje idéntico predicado a los paganos por hombres de distintos niveles de piedad producirá diferentes tipos de convertidos y dará resultados en una calidad de cristianismo que varía de acuerdo a la pureza y poder de aquellos que lo predican. Muy Una cierto, gran sí. verdad. ¿Escuchan Sí, claro eso? que sí. Usted puede decir Poderoso. Jesús salva y la otra persona dice lo mismo, pero Trae a la mente la ambos no reflexión van de a Pablo. producir lo mismo. El hombre que predica Jesús salva y es más piadoso que el otro va a producir como lo que él es en esa Sí. persona. Y el otro de la misma manera no va a ser ese mismo tipo de fruto. Usted lo ha dicho en una oración de esta manera, que la iglesia solamente puede crecer tan alto como el Así líder es. como su líder. Y hay excepciones en ocasiones, pero eso es lo que siempre está diciendo. Bueno, yo no creo que nunca pasa por encima de eso. Pueden haber individuos, pero tienen que terminar dejándolo. Tal vez tienen que separarse de ello, pero ¿qué no es eso lo que estamos diciendo aquí en las notas? Es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Está diciendo lo mismo idea. Sí, estoy diciendo aquí que están predicando el mismo mensaje, digamos, ambas cosas son bíblicas, pero uno es más piadoso que el otro. Y ese produce lo que es y el otro produce lo que él es. Cuando usted dice que más piadoso, expliquémoslo porque la gente a veces piensa que la gente es mejor porque hace más cosas. Realmente tiene que ver con el objeto del carácter, el objeto de su fe y el Es lo carácter mismo. de la persona y la habilidad del Espíritu Santo de utilizarlos, que es lo que produce el resultado positivo. Tenemos que entender que tenemos que regresar a la fe, porque ahí es realmente donde nosotros tenemos que enfocarnos. En Colosenses, Pablo dijo, de la manera como habéis recibido a Cristo, andad en él, arraigados en él y establecidos en la fe. La fe, ahí es donde tenemos que estar. Y una persona que no camine tan de cerca en la fe con respecto a su santificación, no producirá el fruto en otros en su ministerio. Y podemos verlo en todos los ministerios que nosotros vemos o de los que leemos. Yo sé que ustedes, hermanos, en sus estudios han leído tras muchos eruditos, ven esa diferencia en cuanto a la inclinación fuera del Espíritu Santo después de que llegara el Espíritu Santo. Podemos ver la separación que es más obvia en la dirección. Ahora no quiero mencionar nombres denominacionales, pero los que rechazaron el bautismo del Espíritu Santo de una manera en particular, los que aceptaron el bautismo del Espíritu Santo se fueron del otro lado. Así que hubo una separación, y la separación no fue algo basado en leer la misma doctrina, sino en el objeto de fe. Teóricamente, la semilla, siendo la palabra de Dios, debería de producir el mismo tipo de fruto sin importar la condición espiritual de aquellos que la esparcen, pero no funciona de esa manera. El mensaje idéntico predicado a los paganos por hombres de diferentes grados de piedad producirá diferentes tipos de conversos y dará como resultado una calidad de cristianismo que varía según la pureza y el poder de aquellos que predican.
El cristianismo siempre se reproduce según su mismo. El cristianismo siempre reproducirá según sí mismo. Una iglesia de mentalidad mundana, poco espiritual, seguramente producirá en otras costas un cristianismo como el propio suyo. No la palabra desnuda, sino el carácter del testigo determina la calidad del convertido o del converso. La iglesia no puede hacer nada más que trasplantarse. Lo que ella es en una tierra será en la otra. Una manzana silvestre no se convierte en una manzana de Grimes Golden cuando se lleva de una nación a otra. Dios ha escrito su ley profundamente en su creación y todo se produce según ¿No su cree usted? especie. Sí lo es, pero ¿no cree usted que mezclado en el mensaje am, está el objeto de la fe que están presentándole al cuerpo? Y eso es lo que realmente produce. Si nosotros decimos que, bueno, que necesitamos ser salvos por fe, pero después llevamos las obras a través de programas, cualquier cosa que enseñemos o prediquemos, mire, la fe viene por el oír, y aun si es una fe mal puesta o inapropiadamente puesta, ya sea del, bau- del bautista al pentecostal, si estamos enseñando el objeto incorrecto de fe y la gente pone su fe en el objeto incorrecto, está limitado en lo que puede producir, y eso será el mismo tipo. Si predicamos el objeto correcto de fe, entonces nosotros debemos estar siendo transformados y ellos deben estarlo también porque están poniendo su fe en el objeto correcto. Buena pregunta. Con Hechos capítulo 16, Pablo, una mujer que está poseída por demonios, está declarando que estos son hombres de Dios proclamando el camino de salvación y él la reprende ese demonio y después en su vida dice, algunos enseñan a Cristo por egocentrismo para su propio beneficio. Él dice, mientras Jesucristo sea predicado, ¿dónde está el balance entre lo que usted acaba de decir, donde la palabra es suficiente en lugar de también el carácter de aquel que presenta la palabra? ¿Me Sí, entienden lo que quiero decir? dijo, algunos lo predican con mala voluntad y otros por amor, pero gracias a Dios que Cristo es predicado. Exacto. Dos cosas Importante diferentes, eso. si me permiten. Primeramente, yo no creo que él reprendió a la mujer, él reprendió al demonio en la mujer. Ujú. El testigo que se estaba presentando era en Hechos 16. Estos son los hombres que están mostrándoles el camino al cielo, pero Pablo estaba irritado por la presencia del demonio en ella, sabiendo que al mismo tiempo ella iba a darse la media vuelta y decirle a sus dueños qué hacer, cómo obtener los fondos, etcétera, etcétera. Era el espíritu que reconoció Pablo en Filipenses. Él está hablando acerca de él, los diferentes predicadores, pero no está predicando acerca de gente no salva, está hablando de gente o enseñando a gente acerca de diferentes motivaciones. Así que una vez más, yo creo que probablemente pudiera estar equivocado, pero yo creo que lo que Pablo estaba preocupado, por lo que estaba preocupado, era por el espíritu que venían Mm. o de donde venían las cosas. Aun si la motivación del predicador está equivocada y está predicando algo correcto, dijo Pablo, gracias a Dios que Cristo es predicado. Pero aquí uno está tratando con el testigo de un demonio. Uno no quiere, usted no quiere esos espíritus en su esquina. Realmente, aun si usted piensa que suena muy bien, No me parece. realmente no necesitamos la ayuda de los demonios cuando estamos anunciando campañas. Eso es realmente lo que quería decir. Entendemos lo que dices. Sí, sí. Así que si el demonio dice, sí, sí, vayan a escuchar a Loren. No, no, no. Realmente yo tal vez mejor no quiero esa atención como mercadotecnia. ¿Estás escuchando eso, demonio? Sí, sí. Así que yo creo que eso es lo que se está diciendo. La pregunta que se puede hacer es en lo que tiene que ver con el carácter, ¿hasta cuándo es el evangelio suficiente? O lo que se está diciendo, aquel que presenta el evangelio, que yo estoy de acuerdo con eso totalmente. ¿Dónde está esa línea? Creo que no es una línea que estamos tratando de cambiar, de tener un carácter débil y decir solamente el evangelio es suficiente, claro. Sí, miren, el maestro se extiende al discípulo, así que el espíritu del maestro siempre también hasta cierto punto va a estar así. Si el predicador no tiene una vida de oración, y no está tratando de caminar cerca de Dios y de hecho está caminando cerca de Dios, aunque él esté predicando la verdad,
no va a dar eso los resultados como si fuese un hombre de Dios, ¿no? Entiendo qué es lo que está diciendo, pero también entiendo la pregunta de Sean, porque la verdad del Mm, Evangelio, y usted lo ha dicho antes, aún un pagano puede predicar el Evangelio y la gente puede escucharlo y potencialmente recibir salvación por causa del hambre es de su posible. corazón, pero yo creo que su punto está presentándose más hacia la idea del discipulado Ujú, y enseñanza constante y la sí. predicación y la influencia, y en ese sentido nos reproducimos. Si vemos las iglesias que se someten a maestros, por ejemplo, personas que se someten a ciertos ministerios, ellos se convierten en lo que ellos escuchan. Es lo que estoy tratando de decir. Tal vez, Sí, sí. si son claros en la predicación, produce discípulos así, no agresivos, y lo hacen con amor, típicamente produce discípulos que lo hacen en amor. Yo creo que así es como Sí, es, ¿no? así es. Me parece a mí. Y ese es nuestro llamado como ministros, a ser discípulos, no solamente convertidos. Y tenemos Así que es. balancear todo esto con lo que Cristo dijo cuando sus discípulos dijeron, hey, hemos encontrado a alguien allá afuera proclamando tu nombre que no estaba caminando con nosotros y le dijimos que no lo podía hacer. Y Jesús les dijo, no lo hagan porque los que hablan de mí están a mi favor y son para mí, Sí. en esa esencia. Así que tenemos que tener cuidado. Bueno, la idea no es dejar de predicar. La idea es arreglar la vida con el Así es, Señor. correcto, amén, amén. Y el mensaje de la cruz ayudará a esa persona a hacer eso. Así Y es, es lo único que va a ayudar amén, a esa persona, amén. solamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y oro pues que hayamos dicho algunas cosas que necesitaban escucharse y que se hayan dicho de la manera correcta, en el espíritu correcto. Lo que estamos entregándoles es el tema más importante que usted puede escuchar como creyente. Sea que nosotros lo digamos de la manera correcta o no, eso tengo que dejarlo en las manos del Señor, pero es así de importante, damas y caballeros, cómo vivir para Dios. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.